Bienvenidos a este curso de métodos de estudio bíblico. La lectura de la Biblia es realmente muy importante, es la clave para tener una vida espiritual sólida. Pero la verdad es que el texto de la Biblia fue escrito hace tanto tiempo, hace tantos siglos, que necesitamos algún método para poder estudiarla, comprenderla y de ahí, por supuesto, meditarla y después ponerla en práctica. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en este curso. Definitivamente es un curso de la Escuela Ministerial de la Iglesia Presencia de Dios, pero está abierta a todo aquel que quiera participar. Necesitamos aprender a trasladar la enseñanza bíblica a nuestra época, y eso es una enseñanza, eso es algo que nadie nace sabiendo, necesitamos aprender. Y por lo tanto, esta es una colaboración, una contribución de la Iglesia Presencia de Dios para todo aquel que quiera. Así que es un curso gratuito y todos los materiales están disponibles, excepto los libros que haya que comprar, ¿no es cierto? Bueno, como dije, este es un curso de la Escuela Ministerial y hoy estamos en la clase introductoria de este curso llamado M4, porque M es de ministerio y es el número 4. Y en la parte 1, método de estudio bíblico. La parte 2, como vemos acá abajo, es método de estudio bíblico, pero además predicación, lo que llamamos homilética o el arte de la retórica cristiana. Así que estos dos cursos comprenden este aspecto tan importante. Y por supuesto, como he dicho en tantas otras oportunidades, si quieres hacerme alguna pregunta, si podemos interactuar un poco, si quieres tomar estos cursos formalmente, es decir, con evaluaciones, no tengas ningún empacho, escríbeme, llámame y de esa manera podemos ponernos de acuerdo. Seguramente podemos lograr algún monitor para guiarte y especialmente si tienes un grupo de estudio en tu iglesia, si es que no perteneces a la presencia de Dios, ¿no es cierto? Entonces, siéntete súper bienvenido. La mayor parte de lo que vamos a ver va a ser a través de estos videos, pero también hay un mínimo necesario presencial, porque a decir verdad hay algunos cursos que son extremadamente prácticos, o sea, de hacer cosas. Y por más que la teoría se pueda enseñar por videos, es necesario también tener alguna manera de corregir, de introducir, de orientar presencialmente. Así que todo eso hay que ponerse de acuerdo con el profe, con el monitor o conmigo en este caso, si lo vamos a hacer juntos. Bueno, quiero comenzar mostrando esta lámina que también aparece en el curso paralelo de homilética, donde muestro los diferentes niveles en que se usa el método de estudio bíblico. Por una parte, todos los creyentes deben aprender a hacer su devocional. Y un devocional es una disciplina cristiana donde se mezcla la lectura bíblica, la oración, la meditación y tantas otras cosas como esas. Disciplinas cristianas, en otras palabras. Pero para comprender la Biblia, la verdad es que no basta solo leerla. Gracias al Señor, la Biblia está escrita, está bien traducida en las versiones que tenemos en español, por lo tanto no es tan difícil de comprender el lenguaje, pero el ambiente, el trasfondo, lo que se quería decir en el ambiente original, eso requiere meterse un poquitito más, zambullirse, y para eso existen estos métodos de estudio bíblico. Por lo tanto, en mi opinión, esto es lo que todo creyente debiera aprender para esta disciplina tan importante que es la devoción o el devocional. Por supuesto, si nosotros queremos aumentar eso, ya queremos ministrar en la iglesia, tener alguna participación de liderazgo, de guía, de ser un discipulador, un maestro, tenemos que profundizar un poco más. Y lo llamo en este caso el nivel de predicador y maestro, donde por supuesto está esto incluido, pero además deberíamos tener una disciplina de lectura de eruditos, o sea, de los comentarios bíblicos, y así profundizar más todavía en el texto. Y claro, existe este otro nivel, que es para algunos que sienten el llamado y que tienen el respaldo de ser académicamente capaces y profundos en esto, y entonces eso lo llamaríamos el nivel de erudición bíblica, que no es para todos, no es necesario que sea para todos, pero yo creo que en este aspecto, aquí, de todo creyente y por supuesto de los que son llamados a entregar en la iglesia, a dar un poco más,
deberás sentirte absolutamente invitado y llamado. Por tanto, te das cuenta que el desarrollo de estos métodos es de extrema importancia para cada uno de nosotros. Bueno, como este es un curso, quiero comenzar mostrando los requisitos. Esto es lo que no le gusta a la gente, pero es necesario, porque si no somos evaluados, si no nos evaluamos a nosotros mismos, la verdad es que nunca sabemos lo que sabemos. Y por eso es importante, es necesario. Y trato de hacer los cursos no extremadamente difíciles para que todo el mundo pueda participar y se sienta que progresa, pero evidentemente hay algunas cosas que hacer. Y en este caso voy a hacer un resumen de todo esto y después lo vamos a ver con detalle mostrándoles las imágenes de los libros. En primer lugar, quiero que puedan leer este libro, Nuestra Santa Biblia, o su equivalente más moderno, ya lo voy a mostrar, del autor Donald Demery, y entregar el cuestionario. Estos libros, que son de estudio, por lo general traen un cuestionario, ya sea de cada capítulo o al final del libro, y es necesario que entonces lea el libro con comprensión, contestes el cuestionario y lo entregues al profesor. Una segunda cosa es trabajar un libro que yo escribí, que se llama Claves para una vida abundante, abreviado CBA, ¿no es cierto? Y desarrollar solamente los capítulos 3 y 4. Este es un libro de doctrina y los capítulos 3 y 4 tienen la idea de desarrollar la base doctrinal acerca de la Biblia. O sea, estamos hablando del tema de bibliología. En teología así se llama el estudio de la Biblia. Y por lo tanto, esos son los capítulos que necesito que trabajes. Además, hay ciertas lecturas de dos libros. Uno se llama Claves de Interpretación, de Tomás de la Fuente, donde tienen que entregar también el cuestionario, así como en el libro número 1, también en este caso. Y hay un segundo libro obligatorio que es La lectura eficaz de la Biblia, de Fee y Stewart. Y ahí es solamente un reporte simple, vale decir, decirme al final de esto si lo leí. No es más complicado que eso, pero son libros de gran importancia, entonces hay que tomarles el peso, hay que trabajarlos, hay que consumirlos bien. Después va a haber un examen sobre los videos y finalmente 2 trabajos a definir con el profe, donde tienen que aprender, donde los métodos que se han aprendido se pongan en práctica. Y en particular quiero un método que se llama el método biográfico, hacer un trabajo en alguna biografía bíblica, y por otro lado un trabajo de interpretación de un pasaje asignado para ver cómo lo realizas. Bien, vamos a los detalles. En primer lugar, este libro de la Santa Biblia. Pongo aquí una imagen del libro original, este de acá, y así viejo como se ve, porque la verdad es que así se ve mi libro. Está viejito. Y es viejito. Es un libro que debe tener por lo menos unos 30 o más años. Pero es bastante bueno. Es en castellano, gracias a Dios, en este tema, en esta materia, hay algunos libros escritos bastante buenos. Y este es uno que yo recomiendo porque es sencillo y es para meterse en cómo fue escrita la Biblia, los autores, épocas, materiales que se usaron, un montón de cosas de Biblia que es importante. Este libro fue renovado porque pertenece a esta escuela, FLET, ¿no es cierto? Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, y ellos han sacado una serie de libros bastante buenos y cursos también. Y lo recomiendo, la verdad es que es importante saber que existen alternativas, y como yo me inicié hace tantísimos años con esto, lo recomiendo, lo sigo recomendando. Creo que cumple su función de ser algo rápido, resumido, sencillo. Pero en este curso quiero ir bastante más profundo de lo que entregarían estos libros, y por lo tanto lo recomiendo como lectura. Si no puedes conseguir porque la verdad es que es muy complicado por lo viejo, este es el que está disponible, es su renovación. Por otro lado está este libro que les mostré, Claves para una vida abundante, de mi autoría, donde solamente necesitas trabajar los capítulos 3 y 4. Por supuesto, recomiendo el libro como una muy buena base doctrinal, y para complementarlo, en alguna oportunidad di este curso presencialmente
y las clases quedaron grabadas en audio solamente y se pueden adquirir. Por eso aparecen estos CDs, pero hoy en día no vendemos ya los CDs, sino simplemente si tienes el libro, me piden los audios y los mando gratuito, no hay ningún problema en eso. Pero el punto es que si no quieres desarrollar este libro completo, no es problema, pero sí necesitas los capítulos 3 y 4. Acá están los libros que hay que leer. Por una parte está el de Tomás de la Fuente, Claves de una interpretación bíblica. Yo no he conocido en español otro libro con estas características. La verdad es que es excelente. Es el único que conozco en español donde se desarrollan con mucha profundidad, con muchos ejemplos, de muy buena manera, los estilos de lenguaje, las figuras de lenguaje, como por ejemplo una sinécdote, una metáfora, una parábola, un símil, todas esas cosas que suenan raras, que a lo mejor las viste alguna vez en el colegio, pero seguramente las tienes todas olvidadas, aquí están explicadas. Y aunque después uno se vuelva a olvidar de los nombres, pero cuando las ve en la Biblia, las tiene súper claras, y eso es muy importante. Por eso este libro lo considero, aunque también es bastante antiguo ya, lo considero bastante único en su género y lo recomiendo de todas maneras. Por otro lado está este que desarrolla de excelente forma la hermenéutica, sobre todo orientada al Nuevo Testamento. Y lo hace muy bien, como en realidad todo el material que produce el doctor Gordon Fee, que en este caso lo hace junto a Douglas Stewart. Así es que recomiendo ampliamente ese libro y en este caso hay que leerlo. Estos no hay que leerlos, no son parte del curso, pero sí los recomiendo porque de verdad son una tremenda contribución. Este otro también es de Flett, como estás viendo acá, y es la renovación de otro de la misma característica y del mismo autor, tan viejo como en nuestra Santa Biblia, pero esta es la renovación de este señor Sproul, y la verdad es que es excelente, cómo estudiar e interpretar la Biblia, así que léelo, pero no es requisito para el curso, es una sugerencia, así como este otro de Gordon Fee, Exégesis del Nuevo Testamento. Aquí está muy orientado al Nuevo, pero la verdad es que Gordon Fee es uno de mis autores preferidos, es un exegeta de primerísimo nivel, especialmente de Pablo, y lo recomiendo muchísimo. Entonces, para que podamos tener una mínima biblioteca sobre este tema, si puedes conseguir estos volúmenes, te van a ayudar muchísimo. Bueno, sigo con los requisitos. Esta clase puede ser un poco más aburrida, pero es necesario establecer los puntos de referencia, ¿no es cierto?, el rayado de cancha. Es importante definir que uno necesita tener una vida devocional. O sea, no pretendo enseñar métodos para estudiar la Biblia y que las personas se vuelvan cabezonas, pero con poco contenido espiritual. Lo importante al final es conocer a Dios, mucho más que conocer a su palabra. Su palabra es un medio para conocerlo a Él. Eso es lo que nos interesa. Entonces, conocer la Biblia, sí, lo queremos. Y queremos, por supuesto, conocerla profundamente, y para eso están estos métodos. Pero detrás de eso está la intención de tener relación con nuestro Padre Celestial. Y por eso la vida devocional es el primer requisito o prerequisito para de verdad aprender a estudiar la Escritura. Y por eso quiero recomendarles este libro que hemos usado muchísimo en la iglesia. Se llama Discipulado 1+1. No es un libro, la verdad, es un folleto. Y muestro un disco acá porque las clases fueron grabadas en audio. Y esto de verdad lo digo, es un folleto y aquí están las clases en audio y está a disposición del que quiera. Y si no lo puedes conseguir acá, de verdad me lo pides, lo mando de regalo. Por supuesto en PDF, no el ejemplar, porque no hay cómo mandarlo a lo mejor, pero la idea es poder hacerlo. Este trabajo, y se llama 1+1 por esta visión que tenemos en la iglesia de que todos debemos ser discípulos, pero no solo discípulos, sino discípulos que hacen discípulos. Entonces, este libro fue creado para eso. En primer lugar, para que todos aprendamos a tener una vida devocional, pero que después no solo la aprendamos para nosotros, sino que aprendamos a compartir. Por eso se llama 1+1.
Uno recibe y se lo entrega a otro. Y esta es la idea, una persona discipulando a otro. Bien, así que siéntete bienvenido. Podemos asignarte un monitor en la iglesia y es de primera necesidad que tú puedas desarrollarte en esta área, que puedas tener una vida devocional propia, creciente, satisfactoria, y que después te pruebes enseñándosela a otra. De hecho, la manera de aprobar este curso es que tú le enseñes este material a otra persona. Así que siéntete bienvenido de verdad a trabajar estas cosas. Lo primero que hay que hacer es trabajar el libro con un monitor y mientras tanto uno tiene que escuchar los audios porque ahí está la clase y eso le da a uno todo el ambiente y el monitor lo va guiando a uno en cómo hacer las técnicas y hacer unos trabajos y después te va monitoreando en que hayas hecho algo y qué pasó contigo, qué pasa con la lectura, con el entendimiento de la Biblia, con la meditación bíblica o lectio divina y la oración, tu vida de oración, cómo va creciendo. De eso se trata este material. Y junto a eso está en YouTube, aquí mismo, en este mismo canal, donde estás viendo esta serie, ¿no es cierto?, este curso, está este otro que se llama Aprendiendo a leer la Biblia. Y este es un curso sencillo de pocas clases, divididas cada clase en 2 partes, pero son sencillas para ir aprendiendo a las técnicas de estudio más básicas, como el subrayado de la Biblia, la tabla de observación, la tabla de interpretación, todas esas cosas que no son difíciles y las vamos a ver también en este curso, pero ahí están desarrolladas especialmente en el Evangelio de Marcos. Entonces eso, que no vamos a hacer ahora, desarrollarlo directamente, sino que vamos a ver las técnicas, pero ahí van a quedar. Pero aquí está el desarrollo. Te ruego que lo veas en ese curso paralelo y te digo, es prerequisito. Así como aprender a hacer un devocional por medio de este material y también es prerequisito este curso de aprender a leer la Biblia. ¿Me sigues hasta aquí? No es difícil, no es tanto trabajo, pero de verdad es muy necesario. Y claro, este curso va a ser bastante más largo que el de homilética y es necesario que así sea porque hay muchos métodos, mucho que explicar, pero al final la idea es que desarrolles tu propio método junto con esto que estamos viendo acá, pero que tengas una vida constante de estudio bíblico. ¿Me sigues? Bien. Vamos a la lámina número 10 y aquí quiero hacerles un paréntesis con el material que tenemos en la escuela ministerial. Es importante que sepas esto porque al hablar de métodos de estudio bíblico, evidentemente queremos desarrollar algunas cosas mientras nosotros vamos leyendo la Biblia y para eso existen estos métodos. Pero siempre vamos a necesitar material, o sea, métodos de estudio bíblico no significa no consultar un diccionario o libros de historia, o libros de trasfondos bíblicos, o un comentario bíblico. No, todo eso es parte de estos métodos. Y yo me he dado cuenta que con el tiempo, muchos estudiantes de la Biblia, incluso aquellos que han pasado por estas técnicas o métodos, incluyendo pastores, con el tiempo dejan de usar los métodos de estudio, porque se han dado cuenta que existen buenos comentarios y que esta gente que se dedica a eso y que son verdaderos eruditos han hecho un tremendo trabajo. Entonces dicen, ¿para qué lo voy a hacer yo también? Y dejan de hacerlo. Y empiezan a depender de los comentarios. Y eso, mis queridos, es un error. Es una realidad. Es lo que está ocurriendo, es lo que pasa con mucha frecuencia, pero es un error. Porque aunque existe muy buen material, para poder evaluar lo que es bueno en lo que está en el mercado, necesitas poder hacerlo por ti mismo. Si no, es imposible evaluar si este lo hace bien, si las conclusiones que saca son apropiadas, o si está sacando fuera de contexto un texto, o si está usando mal definitivamente incluso un diccionario, cualquier método, ¿me entiendes? Si lo está usando bien o mal, tienes que poder juzgarlo. Y para eso necesitas aprender estos métodos y practicarlos el resto de tu vida. Por eso, independiente de eso, existe material que hay que aprender a usar. Y
yo sé que hay enorme cantidad de fuentes, pero muy poco tiempo. Entonces la mayor parte de las personas en mi iglesia me dicen cómo me gustaría leer los libros que recomiendas, cómo me gustaría hacer estudios más profundos, cómo me gustaría dedicarle más tiempo a esto, pero no puedo. Tengo familia que atender, tengo trabajo, tengo solo 24 horas en el día, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente me pongo en el lugar y lo comprendo perfectamente. Y por eso, como parte del trabajo de la escuela ministerial de la iglesia, me dediqué a crear algunos libros, algunos materiales, cuyo objetivo es trazar una línea de pensamiento, una línea doctrinal, que sea sencilla, resumida, pero suficientemente completa. O sea, no un pequeño manual solamente, no algunas hojas sueltas, bosquejos que a veces no dicen suficiente, sino libros que se puedan comprender y que reemplacen de alguna manera esta enorme pérdida de tiempo en ir a librerías y ver tantos títulos y no saber qué comprar, por no conocer a los autores, por no saber qué es lo que me conviene y después comprar 5, 6, 10 libros y que quedan guardando polvo en la librera y nunca se leen. Así que evitemos eso y por eso quiero recomendarles primeramente estos libros que he ido creando porque tienen esa característica. Resumidos, fáciles de entender, pero suficientemente profundos. O sea, no algo superficial, no, bien hecho. En primer lugar está este que se llama el ABC de la Biblia, que algunos dirán es muy sencillo, muy básico, pero a decir verdad, muchas personas que llegan a mi iglesia y yo les pregunto, ¿ustedes han recibido algún discipulado? ¿Son bautizados? Y me dicen, sí, por supuesto. Pero como introducción a la iglesia, como, bueno, bienvenidos, les pongo a hacer este ABC y la mayoría me dice, uy, no había visto nada de esto, ni lo tenía para nada claro. Así que no sé bien qué pasa en otras partes y no pretendo decir nada en contra ni juzgar a nadie, pero de verdad tener una base doctrinal es importante. El ABC provee de manera muy sencilla, pero algunas doctrinas que son esenciales en el cristianismo. Y todas estas están profundizadas en este otro que es claves para una vida abundante. O sea, este es para las personas que están recién llegando a la iglesia, incluso inconversos, que están recién recibiendo al Señor y comenzando a dar sus primeros pasos en el cristianismo. Este, en cambio, es para preparación de líderes. O sea, aquí las doctrinas están desarrolladas bastante más profundamente y en estos audios está incluso desarrollada la historia de estas doctrinas, cómo fue formado, cómo se llegó a través de los siglos. No es un estudio súper acabado, así como tremendamente erudito, no pretende ser eso, porque digo, es resumido, profundo, suficientemente profundo y sencillo. Entonces tiene esas características que no he visto en muchos libros y por eso los recomiendo. Pero no es solamente eso. Hablando de los comentarios bíblicos, tenemos en la iglesia esta escuela ministerial donde por años ya me he dedicado a tratar de establecer una base bíblica sólida. Y junto a eso he ido escribiendo algunos libros que quiero presentarte ahora. Como dije, lo más sencillo sería decirles, lean buenos comentarios y olvídense de este curso, olvídense de los métodos. Pero no voy por ese lado. Voy por el lado de aprendan estos métodos para poder hacerlos usted mismo, pero llegado el momento hay que entender las limitaciones de cada uno. Y entonces necesitamos ver lo que han hecho otras personas que están antes que nosotros, que saben más que nosotros y que han hecho algún trabajo más profundo en los idiomas originales, usando estos mismos métodos, pero de manera más acabada. Por lo tanto, insisto, existe este material en español también, en otras partes, pero no creo con estas características que ahora quiero destacar, que es, nuevamente, profundo, sencillo y resumido. Mira acá. En cuanto a Biblia, tenemos en primer lugar estos libros de Antiguo Testamento y estos otros de Nuevo Testamento. Antiguo Testamento 1 es este libro que está acá.
Después Antiguo 2, este de acá, y Antiguo 3 son estos dos libros. Antiguo 1 traza el conocimiento de la línea de pensamiento del Señor a través del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Y creo que es esencial. Si uno no tiene una línea de pensamiento acerca de la Biblia, la verdad es que no va a encontrar la conexión, el hilo de pensamiento, el centro teológico. Y si no tienes eso, es como que uno lee y no le encuentra por qué este libro y después este, y qué relación tenían, y qué pensaba el autor, y cómo eso va traduciéndose en el resto del Antiguo Testamento, y cómo llega el Nuevo. Bueno, todo eso se desarrolla acá. Este es primero, Antiguo 1, y desarrolla, como dije, el hilo de pensamiento en el Pentateuco. Después este de acá, que es la teología bíblica a partir de Deuteronomio. ¿Cómo se desarrolla Deuteronomio en el resto de todo el Antiguo Testamento? Acá estos dos son de los profetas. Profetas menores, en este caso, y con algunas menciones a los otros profetas y 2 introducciones muy importantes en cada uno de estos libros. Así que los recomiendo. De verdad lo hice con mucho cariño, con muchos años de trabajo y de estudio, y creo que van a ser una contribución para tu vida. El Nuevo Testamento 1 trabaja en primer lugar este libro, que es Introducción a los Evangelios, cómo es que fueron formados estos 4 evangelios que tenemos. Después, aquí es una teología de los evangelios, y se selecciona una enorme cantidad de temas, más de, creo que son cerca de 30, 28, 27 temas, ya lo olvidé, y se desarrollan acá a partir de los 4 evangelios canónicos. Nuevo Testamento 2 es este libro que desarrolla el libro de los Hechos. Es un comentario al libro de los Hechos y además de la teología, de cómo se formó la iglesia, la pretensión del Señor al formar la iglesia, o sea, la misión, que es lo que nos compete a todos nosotros. Bueno, ahí está. Y Nuevo Testamento 3, que desarrolla la vida y el pensamiento del apóstol Pablo. Y ese libro, la verdad, es mucho más completo que lo que presento acá. Está en formación todavía, pero por lo menos ya está disponible el comentario a Gálatas, que es un ejemplo del pensamiento de Pablo, especialmente en este enorme conflicto que vivió el apóstol entre los judaizantes y los creyentes gentiles que se iban agregando a la iglesia. Todo eso creo que se desarrolla de manera magistral en la carta a los Gálatas, y por eso hice este comentario. Pero falta todavía para tener el libro completo de NT3. Así que paciencia, llegará en algún momento, pero ya está todo el resto. Si tienes interés en participar, en tener estos libros, en estudiarlos de manera autodidacta, a través de los videos que están en el canal YouTube, pero siendo evaluado, haciendo pruebas, trabajos y recibiendo monitoreo, tienes que escribirme, inscribirte. Es todo gratuito, a excepción de conseguir los libros. Todos estos están en Amazon. Y si no, si tú estás en Chile, puedes conseguirlo aquí mismo en la iglesia, ¿no es cierto? Están disponibles. Pero si no, si estás de otra parte o prefieres, puedes conseguirlo ya sea en formato Kindle o en formato libro, papel. Así que lo recomiendo muchísimo, es lo que puedo ofrecer. Estos son los libros guías de los cursos, pero cada curso además tiene ciertos comentarios que son importantes para un desarrollo. Porque ¿te acuerdas? Hablé de diccionario, de comentarios. Bueno, estos no son comentarios, estos son libros guías, pero existen los comentarios, como estos que voy a mostrarte acá. Para Antiguo Testamento 1 necesitas este comentario a Éxodo, este a Levítico y este a Números. Y además hay un libro sobre la vida de Jacob, que es el primer libro que estoy escribiendo acerca de una biografía, y que a la postre serán 3 o 4 libros en total que desarrollan todo el libro de Génesis. Me falta todavía para completar, pero por ahí vamos. Así que mientras tanto existen estos, consíguelos, trabájalos. Creo que es la mejor manera finalmente de entender y de ver cómo se aplican todos estos métodos que ahora vamos a aprender juntos. Aquí están los de Antiguo 2, que también menciono, es el libro guía, pero aquí está un comentario a Deuteronomio,
Y aquí está un comentario a Jueces. Y Jueces tiene también audios, y la verdad es que Deuteronomio también, se me olvidó ponerlo acá. Así es que se pueden conseguir no solamente los libros, sino también audios que los desarrollan paralelamente. Para los que prefieren tener como el profesor ahí en el oído, mientras van leyendo, ahí están. Y los audios son siempre totalmente gratuitos. Así es que piénsalo, consigue este material, de verdad lo recomiendo mucho, además de que lo hice yo, aunque sea autorreferente y tal vez no muy humilde, pero lo que intenté es producir un material que sea sencillo, pero que sea profundo y fácil de entender. Y déjame decirte que después de tantos años trabajando esto, no he encontrado muchos libros que tengan esas tres características. Hay algunos que son tremendamente profundos, excelentes, de alta erudición, pero eso lo comprenden solamente los que hemos recibido una preparación de ese mismo nivel. Entonces, como que no pegan para el resto del mundo cristiano. Y finalmente los compran y ahí quedan en la librería, en la librera, pero no los leen nunca. Y es una lástima. Y otros libros que esos abundan, ¿verdad? Que son temitas, temas desarrollados y pueden ser excelentes libros, temas fantásticos, pero no ayudan necesariamente a una profundización en la comprensión del texto bíblico. Así que, por eso digo, creo que aquí estoy presentando algo que necesitas y que no existe mucho de esto en el mercado. Para que lo puedas ver, aquí están los links que van a aparecer, porque en cada clase va a estar disponible el PDF de todo lo que estoy diciendo acá. Esto mismo que puedes ver aquí al lado, ¿verdad? Va a estar el PDF para que lo descargues y allí están estos links o enlaces que te llevan directamente a Amazon para que puedas leer un resumen de cada uno de estos libros, y ese resumen te va a indicar de qué se trata, el índice de contenido y todas esas cosas. Perdóname que esta clase incluya esta especie de tiempo publicitario de mis textos, pero creo que es parte de métodos de estudio bíblico, saber de dónde sacar información, saber qué leer. Y entonces, por supuesto, que esto que estoy ofreciendo no cubre toda la Biblia. Me falta mucho tiempo para eso. Pero en la bibliografía que está siempre al final de estos libros vas a encontrar infinidad de sugerencias que, si tienes tiempo, por favor, estúdialos. Te van a hacer mucho, mucho bien. Para terminar la clase de hoy, y que no sea solamente mostrar libros y exigencias y las notas y los requisitos, quiero hacer un breve resumen de algunas palabras que vamos a encontrar constantemente a través de este curso y que necesitas conocer desde ya. La primera, obviamente, hermenéutica. Hermenéutica es una palabra griega que surge a partir del dios Hermes. Aquí tengo una imagen de una estatua del famoso dios Hermes, que era considerado el mensajero de los dioses, pero también un dios, y a partir de él, porque él llevaba, interpretaba, era el comunicador entre los dioses, entonces de ahí se toma la palabra de lo que necesitamos, aprender a interpretar. Y por tanto la palabra hermenéutica, que viene del griego, como dije, y que en realidad se dice hermeneutike techne, o sea, la técnica de la hermenéutica. Y vamos a decir que es el arte de explicar, traducir o interpretar. Y especialmente es el arte, técnica o teoría de interpretar textos, especialmente las escrituras sagradas y los textos filosóficos. Se aplican estas técnicas de hermenéutica, como dije, para textos antiguos, donde tenemos que aprender a ponernos en el contexto en que fueron escritos, tratar de averiguar cuál fue la intención del autor al escribir estas cosas tan antiguas para los receptores originales, y después aprender a trasladar, contextualizar, aplicar estas enseñanzas al mundo actual. Eso es lo que pretende hacer la hermenéutica. En otras palabras, si tratamos de hacer una definición ahora mucho más cristiana
digamos, de la teología cristiana, de lo que es la hermenéutica y su objetivo, diríamos que es el arte, la ciencia o técnica para la interpretación de la escritura con el fin de hacer teología bíblica. Y como la teología bíblica o la teología, la palabra teología significa discurso acerca de Dios, eso es lo que significa teología, ¿no es cierto?, de teos y logos. Entonces, lo que buscamos en última instancia es conocer a Dios, hacer un discurso de Dios. Es lo que hemos comprendido, nuestro discurso acerca de nuestro Padre, de nuestro Señor. Y eso es hacer teología bíblica. Por lo tanto, este es de lo más importante que podemos aprender. Aprender a hacer hermenéutica, métodos de estudio bíblico, para poder conocer en más profundidad a nuestro Padre Celestial. Exégesis, otra palabra que vamos a usar con frecuencia y que tiene mucha relación con hermenéutica. Exégesis viene del griego exégesis, se dice exactamente igual, y viene del verbo exegomai, ¿no es cierto? Exegeomai, perdón, y que significa explicar. El verbo exegeomai significa explicar y significa, por tanto, extraer el significado de un texto dado. Vale decir lo que el autor quiso decir a los lectores originales. Esa es la intención de la exégesis y por eso la hermenéutica parte, se apoya de la exégesis, comienza por ahí. Vamos a usar constantemente esta palabra, va a aparecer más de una vez a través del curso, así que es bueno ya empezar a entender de qué se trata y conocerla. Muchas veces la exégesis se contrasta con la eisegesis, que significa colocar, insertar la interpretación de uno en el texto. Y eso es precisamente lo que no hay que hacer. Y que la verdad es que es lo más frecuente. Muchas personas leen la Biblia, entienden el español, pero después al tratar de pensar qué es lo que esto quiere decir, qué es lo que primero quiso decir a los lectores originales y qué me quiere decir a mí, comienzan a meter ideas en el texto de su formación personal, profesional, de sus experiencias de vida, de su sector cultural, político, religioso, lo que sea. Entonces, en lugar de dejar que el texto hable, nosotros le hablamos al texto y le decimos, oh, tú lo que significas es esto, porque tal vez tenemos un concepto parecido, algunas palabras que suenan a, o una vivencia que me recuerda algo, pero en el fondo no estamos permitiendo que el texto nos hable. Eso es un terrible error y por eso lo digo desde el principio. Lo que debemos aprender a hacer es exégesis, sacar del texto lo que él trae para nosotros, pero no hacer eisegesis, meterle al texto. Y todo eso vamos a tener que ir aprendiéndolo despacito en estos cursos de métodos. Finalmente, esta última lámina, donde hago este resumen de lo que entiendo y lo que podemos resumir como hermenéutica. En última instancia, la hermenéutica, que se va a apoyar en nuestro caso en la escritura, no estamos tratando de interpretar textos de filosofía antigua ni nada de eso, en la escritura cristiana, los 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo, vamos a hacer hermenéutica, que significa exégesis, sacar, obtener el mensaje del texto para los receptores originales. Eso es importante, para lo que fue escrito originalmente. Más aplicación, que significa aplicar el mensaje del texto o contextualizar el mensaje del texto a diferentes contextos históricos y culturales, en particular al nuestro. Eso es entonces hermenéutica, exégesis más aplicación. Y para aprender a hacer esto son los métodos de estudio bíblico. En otras palabras, estos métodos no es otra cosa que aprender a hacer hermenéutica. Y eso es lo que nos va a ocupar en las siguientes clases, en las siguientes sesiones a las cuales eres bienvenido. Invita a otras personas, usa este material en tu iglesia, dalo después en un grupo, conversen estas técnicas, háganlas juntos y
trabajen después conmigo o con otro monitor de la iglesia, aquellos que están preparados. Así es que mucho tenemos que hacer. Comenzamos. Y permítanme orar para que terminemos no solamente esta clase, sino bendecirte y animarte en lo que viene por delante. Padre, gracias por lo que están viendo este curso y los que lo verán. Gracias porque sus vidas van a ser transformadas a través de toda esta información, de estas técnicas, Señor, de estos métodos. Pero yo te ruego que más que técnica, se transforme en una forma de vida y les ayude a cada uno de mis hermanos a profundizar su conocimiento, su entendimiento de la Escritura, para en última instancia conocerte a ti. Gracias, Padre, y te ruego que tu Espíritu Santo esté siempre revelándonos tu persona. Queremos usar la Biblia bien, con prudencia, con decencia, pero sobre todo queremos que te reveles a nuestro corazón. Y pido eso para mis hermanos, para mí, y que nos bendigas con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la siguiente clase.